Le pido al equipo que por favor nos grabe. Déjenme saludar con muchísimo gusto al compañero Molay Mazo Ontiveros, ofrecerle una disculpa por tenerlo en línea este tiempo, estos minutos. Querido Molay, bienvenido a Sin Censura, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cómo están allá? ¿Qué tal en casita este 3 de febrero tan interesante que se pinta, ¿no? Sí, 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 interesante, querido amigo Molay. Efectivamente, hoy pues la comunidad, los millones y millones de mexicanos que vivimos acá, junto con nuestros hermanos latinoamericanos y también muchos inmigrantes han hecho este llamado a un paro nacional, algo que muy pocas veces se ve en cuanto a los inmigrantes se refiere acá en los Estados Unidos, Molay. Pero bueno, pues son las medidas que se necesitan frente a lo que está ocurriendo, a como tú lo has denominado la desquiciada carrera de Donald Trump hacia su derrota. Así es. Sí, la actitud de Donald Trump este fin de semana, esta imposición de aranceles y toda esta bravuconería y toda esta actitud, lo dice muy bien una compañera, ¿no? Que ustedes entrevistaron, esta actitud fascista, eh, es abiertamente una carrera una carrera de Donald Trump, no solo hacia su derrota política, que seguramente la veremos, el problema es cuándo la veremos y cómo la veremos, ¿no? Pero está sentenciado Donald Trump históricamente porque los pueblos están saliendo a luchar y justamente esos pueblos, en muchos casos, como en el caso mexicano, en el caso panameño, en el caso colombiano, ¿no? En el caso cubano, en el caso venezolano, en el caso nicaragüense, esos pueblos están articulados con gobiernos que los representan políticamente y que también están en una posición de defender los derechos de sus países, de defender las libertades democráticas, los derechos humanos y no permitir que pase por encima de nosotros, así como lo hubieran hecho en otro momento de la historia, en otra época, ¿no? Donde tenían gobiernos títeres, donde tenían una hegemonía y un consenso hegemónico que les permitía a los gringos hacer lo que quisieran. Hoy no tienen ese consenso y eso es muy importante. Digamos que la correlación de fuerzas del imperialismo y de las democracias es diferente a lo que Donald Trump supone, ¿no? Eso es. Y por otro lado, el ataque contra China, ¿no? El mantener los, los focos de desequilibrio, los focos de agresión, los focos de guerra, como el caso ucraniano o el caso del genocidio en Palestina, ¿no? Aunque, digamos, no ha acelerado los procesos allá, eh, no los ha tampoco, no ha hecho ningún guiño de frenarlos, ¿no? Y entonces eso ya a estas alturas, a pesar de que son pocos días del inicio de su gobierno, ya son tiempos en los que se debió ver alguna intención, algún resultado, algún guiño, y no se ha visto, ¿no? Entonces, pues ya da como señales de incapacidad, ciertamente, ¿no? Y dentro del país es evidente, ¿no? Hay voces que no necesariamente son las voces del pueblo ni de la izquierda, hay voces dentro del Parlamento norteamericano, ¿no? Hay un documento de 43 congresistas que están llamando a Donald Trump a frenar su política, su programa, ¿no? Porque la afectación a la economía norteamericana de la imposición de aranceles, ese 25% a Canadá y a México, y a China el 10%, pues es un golpe, es un tiro en el pie, ¿no? Todavía no entra en vigor y ya causó problemas en la economía norteamericana. La semana pasada ya había serios problemas para la economía norteamericana, ¿no? Con aumento de precios y con la inasistencia de los trabajadores a los centros de trabajo, en algunos casos por convicción y en otros casos por miedo a ser detenidos, ¿no? Y son los trabajadores que son la base de la economía y de la producción norteamericana. Esos son los trabajadores más importantes, porque son los trabajadores que inician el proceso productivo, ¿no? O sea, si uno entiende la economía capitalista en tres momentos, ¿no? Uno que es
la producción, y el otro que es la circulación, y el tercero que es su realización en la venta, o sea, el consumo, pues el momento de la producción está frenado porque los trabajadores que hacen los trabajos más difíciles y más pesados no pueden asistir a sus trabajos con libertad porque tienen miedo de ser detenidos por una conducta fascistoide, una conducta persecutoria por parte del gobierno de Donald Trump, que está criminalizando a la clase trabajadora. No solo criminalizando a los mexicanos, sino criminalizando a la clase trabajadora no blanca, la clase trabajadora no caucásica, ¿no? Y con todo este discurso antiinmigrante y con todo este discurso de odio, pues ha generado condiciones poco beneficiosas para el capitalismo norteamericano, ¿no? Y luego con la entrada en vigor de los aranceles, pues va a meter a la economía norteamericana en un problema muy serio. Y por el otro lado, o sea, la economía norteamericana se va a ver constreñida por esa imposición de aranceles, pero obliga a los países afectados, ¿no? A sus aliados, a sus vecinos, a sus amigos, a tomar medidas también. Y es la parte que se pone más interesante de todo este fenómeno. ¿Qué decisiones tienen que tomar gobiernos como el de México, como el de Canadá, como el de China, ¿no? ¿Qué decisiones están obligados a tomar? El gobierno de Canadá nos sorprende a todos porque necesariamente cambió su actitud, ¿no? Y vimos ya a un Justin Trudeau que parece que le salieron amígdalas en esta última semana y obligado por las circunstancias tuvo que salir a enfrentar. Se ve que no le agrada, tiene un rostro que no le, un rictus, ¿no? De que no es el mejor momento para su carrera política. A él, a Justin Trudeau y a su grupo político, digamos, la clase social a la que pertenece, no le gusta enemistarse con Estados Unidos, ¿no? Digo, a nadie le gusta, pero para ellos es una vocación caerle bien al imperio. Y entonces esta situación ha obligado a que las fuerzas políticas canadienses, muy distinto a lo que pasa en México, las fuerzas políticas canadienses, incluida la oposición, han cerrado filas para decirle a Donald Trump, tú vas a recibir una respuesta contundente de nuestra parte, también te vamos a poner aranceles, no te vas a salir con la tuya, ¿no? Y han posicionadose de manera muy firme. México también lo ha hecho, ¿no? Nuestra presidenta ha sido muy clara, no solo en responder a las amenazas económicas, ¿no? En dos sentidos muy concretos. Uno, se viola un tratado de libre comercio que tiene 30 años, ¿no? Que fue revisado y recompuesto y mejorado, digamos, en términos de darle un mayor equilibrio, ¿no? Cuando Andrés Manuel López Obrador firmó un nuevo acuerdo, renovó el TLC, pero se modificó necesariamente, ¿no? Para hacer este nuevo acuerdo, el TEMEC, ¿no? Que le llamamos acá, mejoraron las condiciones y fue un acuerdo de mayor horizontalidad en la relación bilateral, bilateral México-Estados Unidos, ¿no? Por eso se han podido hacer algunas reformas importantes en nuestro país, porque se revisó el acuerdo, pero es un acuerdo que se firmó por la administración de Donald Trump, ¿no? Y ahora esta nueva administración de Donald Trump, sin revisar el acuerdo, sin sentarse a la mesa con, con sus aliados económicos, de manera unilateral decide romper ese acuerdo con la imposición de estos aranceles del 25%. Entonces, eso hasta es ilegal, ¿no? En términos del derecho internacional, hasta resulta ilegal que un Estado viole un acuerdo trilateral con sus vecinos y con sus aliados económicos. Se está infringiendo en una ilegalidad. No nos sorprende porque es un tipo que es un criminal juzgado, ¿no? Entonces a él la legalidad y el Estado de Derecho no le importa ni a nivel local ni a nivel internacional. Pero se tiene que decir, es ilegal lo que está haciendo Donald Trump. Y el otro sentido de la crítica y de la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum es esto de desmentir, ¿no? Las inaceptables mentiras
las difamaciones, que desde lo más alto del poder político de Estados Unidos, eso es muy vergonzoso, ¿no? Que un gobierno utilice la difamación más vil y más barata, sin prueba alguna de que hay un vínculo del crimen organizado con el gobierno de nuestro país, ¿no? La respuesta es muy firme, muy contundente de Claudia Sheinbaum. Aquí, en este espacio y en otros espacios, se ha dicho en muchas ocasiones que el problema en Estados Unidos es el consumo de las drogas, el problema es el mercado local norteamericano, el problema es que no se atiende la crisis sanitaria de la drogadicción de la población norteamericana, no se combate al narcotráfico interno en Estados Unidos, no se combate el flujo de las armas de Estados Unidos hacia México, donde sí hay demostrada una relación de los capos mexicanos con las fabricantes de armas en Estados Unidos, y eso no lo atiende, no el gobierno norteamericano, y que no se atiende el mercado farmacéutico que ha promovido durante los últimos 20 años el consumo de opiáceos de manera frenética, ¿no? De forma legal, ¿no? De cómo la gran industria farmacéutica se ha hecho millonaria a partir de recetar los opiáceos, los opioides, de manera indiscriminada, y han convertido a los Estados Unidos en una población adicta de los opioides, ¿no? Cualquier dolor, un dolor en la uña chiquita del dedo meñique del pie izquierdo, tómate un fentanilo para que se te baje el dolor, ¿no? Entonces ahí está la situación, esa es la verdadera crisis, es esa, ¿no? Ahora, ¿qué escenario se nos pone enfrente, ¿no? ¿Por qué va directamente hacia su derrota, ¿no? Primer elemento, creo que el gobierno mexicano y los países latinoamericanos necesitan acelerar el proceso de articulación, organización, unificación, ¿no? De América Latina, ¿no? Como bloque regional político y como bloque regional económico. Esto hubiera dado pasos importantes si se hubiera realizado la reunión de la CELAC del 30 de enero, que se canceló. Eso fue un grave error. Yo pienso que el no haber realizado la reunión del 30 de enero generó las condiciones para que Trump saliera con esta agresividad en estos días que han pasado, ¿no? La respuesta de Gustavo Petro a Donald Trump, ¿no? Y ese affair que se dio, en donde Gustavo Petro logró que no mandaran a los trabajadores criminalizados, que no los mandaran encadenados, ¿no? Eso sí es un logro, por supuesto que es un logro de Petro. Mandó su avión y ahí subieron a sus conciudadanos y ya los recibió con sus derechos garantizados. Este, esa esa relación, ¿no? Y la convocatoria a la CELAC demostró que sí se puede crear condiciones de mejor negociación con el régimen de Trump, ¿no? La reunión de la CELAC hubiera generado condiciones para negociar en otros términos, ¿no? O para por lo menos posicionarse en otros términos hacia la administración de Trump. Como no se realizó la reunión, se demostró una debilidad y Trump pudo salir con la espada desenvainada, a decir, pues ahí les van los aranceles este fin de semana, ¿no? Eh, pero hay que reposicionarse y replantear, ¿no? Una relación como bloque regional hacia Estados Unidos y para incluso desarrollar un mercado regional que permita solventar el impacto de los aranceles, ¿no? Si es que se imponen, se llevan a cabo, ¿no? Todavía puede dar pasos atrás el señor Trump, ¿no? Puede recular, ¿no? Lo otro es cómo está obligado, ¿no? El escenario de la imposición de los aranceles obliga a México, a Canadá y a China a buscar un acuerdo comercial, ¿no? Y creo que eso sí generará mucho descontento en Estados Unidos y nos mandará a un nuevo escenario geopolítico que será complicado, será difícil, incluso yo creo que hay mucha gente en los gobiernos, en México particularmente, que no se atreven a pensar en una etapa así de la historia, ¿no? Pero es necesario pensarla y será necesario plantearla, ¿no? Un nuevo acuerdo comercial con Canadá sin Estados Unidos y un nuevo acuerdo comercial con China, ¿no? Que pueda sustituir las importaciones
y las exportaciones que se tienen con Estados Unidos, ¿no? Porque las que tenemos van a aumentar un 25%, ¿no? Y eso va a encarecer los productos y nos va a obligar a nosotros a comprar más caro, ¿no? Pero sobre todo, y mejor, más importante, nos obliga a comprar los productos hechos en México y nos obliga a sustituir las importaciones de los productos que van a subir de precio, ¿no? Sin dejar de que sigan entrando, pero pues ese 25% va a ser importante, ¿no? Entonces, este nuevo acuerdo comercial que se tiene que pensar y se tiene que caminar con Canadá y con China va a cambiar la relación geopolítica y comercial de México con Estados Unidos y con esos países. Y luego viene la amenaza militar, que es la parte más compleja del asunto, ¿no? Esta amenaza de que como es un país, según la versión trompista, México es un país colapsado, controlado por el narco y solo lo puede resolver por la vía de la intervención militar, el hegemón imperialista, pues está en riesgo, el riesgo de que se atrevan a meter a su ejército, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Entrar en guerra con Estados Unidos? Pues no necesariamente, ¿no? Pero sí una afrenta a la soberanía nacional. ¿Y cómo se combate esa afrenta a la soberanía nacional? Si ya lo han hecho, ¿no? Ya tenemos esto del secuestro del Mayo Zambada, que a mí no me cabe duda es una acción premeditada para generar un escenario de guerra y caos en Tamaulipas. No me queda la menor duda que es un escenario creado de por el Estado profundo norteamericano para generar una crisis en el momento de la transición del gobierno de Andrés Manuel al de Claudia Sheinbaum. Afortunadamente en términos políticos no les funcionó, pero ha causado mucho dolor y mucho descontento para nuestro pueblo allá en el norte del país, ¿no? Particularmente en el estado de Sinaloa. Bueno, pues ya lo han hecho, ya han metido su gente al territorio y ya han extraído ciudadanos mexicanos, narcos o no, son ciudadanos mexicanos y esa forma de extraerlos se llama secuestro. Por eso hay una acusación de secuestro contra el gobierno gringo, ¿no? Entonces, igual así pueden meter tropas, ¿no? ¿Quién las va a combatir, ¿no? Eh, Entrar en un escenario de conflicto militar con la mayor potencia militar del mundo no es una opción, ¿no? De repente sí hay un discurso ahí enardecido de que vamos a luchar y vamos a combatir, pues sí, pero no es una opción la opción militar. La salida es política y la salida es diplomática. Y entonces se necesita pensar, ¿no? En un escenario donde generemos acuerdos militares, nos está empujando la administración Trump a plantearnos la idea, el escenario de crear acuerdos militares con Rusia y con China, ¿no? eh, Acuerdos militares de protección mutua, ¿no? Donde obviamente el gran beneficiario pues somos nosotros, ¿no? Y en donde la potencia agresora norteña tenga que pensársela dos veces porque si agrede a México estará eh, metiéndose en problemas con otras dos grandes potencias del planeta, ¿no? Entonces, claro que esto no es fácil, no es algo que se cueza de un día para otro, pero este fin de semana, el domingo, nos despertamos con la noticia de que Rusia aceptaba la participación de México, entre otros países, en su mercado de divisas, ¿no? Una relación económica que no habíamos tenido antes, ¿no? Y hay un guiño de Rusia hacia América Latina, porque de hecho también Argentina entró a su mercado de divisas, ¿no? Seguramente ya saldrá rápido Milei a deslindarse y a salirse, ¿no? Porque él está en contra de los sistemas que no son libertarios. Entonces, vamos a ver si es elocuente el señor Milei y rechaza entrar al mercado de divisas ruso. Pero en el caso mexicano, pues hay un guiño de parte de aquel país, el país más grande del mundo, por cierto, con los mayores recursos naturales, de que pues, se puede crear una relación bilateral más estrecha y en este momento se necesita que América Latina tenga una relación bilateral como bloque con China y con Rusia que permita proteger en términos militares a nuestra región y a nuestro país, ¿no? Hay que buscar las formas políticas y diplomáticas de inhibir la intervención militar de Estados Unidos. Y yo creo que en este momento la única forma de hacerlo es acercarse a China y acercarse a Rusia, ¿no?
No es el escenario mejor, no es la mejor de las noticias, pero las decisiones que Donald Trump está tomando empujan a buscar esas alternativas. Yo no sé si esto se esté barajando en algún espacio del gobierno de nuestro país, pero son las alternativas que veo para una coyuntura tan complicada. Y el tercer elemento, cuarto, ya no sé cuántos llevo, es cómo el pueblo en Estados Unidos, el pueblo mexicano, los pueblos eh, migrantes, ¿no? Los ciudadanos, incluso los ciudadanos norteamericanos de origen latinoamericano-mexicano, están saliendo a movilizarse de manera contundente y valiente ahí en el seno del imperio, ¿no? Y la mayoría lo hace en defensa inmediata de los derechos democráticos y de sus libertades y de su derecho de vivir bien, su derecho de trabajar y vivir del fruto de su trabajo, pero hay sectores, como la compañera que entrevistaron hace rato, que tienen muy claro que es una lucha antifascista, es una lucha antiimperialista, es una lucha antirracista y por lo tanto es una lucha humanista que puede ir mucho más allá, que puede tener mayor profundidad y yo creo que eso abre perspectivas muy importantes siempre y cuando un programa estratégico de transformación democrática profunda vaya calando y vaya nutriendo toda esta movilización, que no se debe quedar nada más en la protesta, sino que debe pasar a la propuesta, porque Estados Unidos sí requiere de una revolución democrática necesariamente, y esta crisis que Trump está generando puede acelerar las condiciones para el desarrollo de un proceso de transformación democrático en aquel país, ¿no? Y desde México hay que asumirlo también así. O sea, la posición de nuestro país es muy importante en el siglo XXI. ¿Quién hubiera imaginado que México en el siglo XXI fuera la punta de lanza de la lucha antifascista? ¿No? Así hay que entender esta etapa de la historia. No solo es un asunto entre un presidente enloquecido y un gobierno democrático. No, es un asunto de la humanidad en contra del fascismo, de la vida y la humanidad, ¿no? La defensa de la vida y la defensa de la humanidad en contra del fascismo. Y la punta de lanza de eso es nuestro país, nuestro gobierno y nuestros hermanos que están allá del otro lado dando la cara y haciéndolo de manera muy firme. Mi querido Toño, esa es a grandes rasgos mi reflexión. Quería insistir un poco en eso, en que creo que estamos viendo un mundo unido, un mundo unido en contra del fascismo. Ya lo hemos experimentado como humanidad y lo rechazamos abiertamente, a pesar de que pues, obviamente hay voces, las mínimas, que buscan volverlo a implementar en todas partes. Eh, me parece que esto es efectivamente, ¿no? Si bien es cierto, México es punta de lanza en lo que está ocurriendo, querido Molay, eh, eh, veo pues vamos, ¿no? Una humanidad unida frente al fascismo, empezando con la lucha en contra del genocidio en la Franja de Gaza, algo que de verdad es un hecho sin precedente, que la gente, que el mundo se haya volcado en contra de esto gracias a las redes sociales, que por fin salieran a marchar, a protestar el asesinato sistemático de civiles, específicamente de niños en su momento. Y ahora, bueno, pues ante la llegada del fascismo directamente a los Estados Unidos, una de las principales potencias mundiales, vemos que la gente está unida en todo esto. Antes de compartirte las imágenes en Berlín, me gustaría de alguna otra forma, además de presentar estas imágenes que dimos a conocer hace rato ahí en Los Ángeles, me gustaría compartir contigo, querido Molay, y con usted, público consentidor, las declaraciones de un hondureño inmigrante que pues agradece la defensa de los mexicanos, de las mexicanas en esta lucha, porque fíjese, ¿no? Una y otra vez muchos hermanos centroamericanos, sudamericanos, latinoamericanos en lo general, han expresado pues su dolor ante el paso tan difícil que tuvieron en México, y ese es pues siempre un motivo de discusión acá en los Estados Unidos, cuando al fin y al cabo, bueno, todos nos unimos y nos hacemos hermanos al fin y al cabo, ¿no? Pero hoy, hoy más que nunca estamos unidos. Hace rato lo platicaba un señor frente a nuestras cámaras en Los Ángeles, cómo es que como latinoamericanos estamos unidos en estos momentos, y creo que esta es una de las muestras. Escuchemos a este hermano hondureño.
Soy hondureño y mi respeto para toda la gente de México, porque la gente de México me he dado cuenta que son los únicos que han sacado la cara por la comunidad latina cuando pasan cosas así como las que estamos pasando ahora mismo. Porque como les digo, mi gente, yo nunca he visto protestas aquí de hondureños, de venezolanos, de guatemaltecos o de salvadoreños. Nunca he visto protestas. Lo que siempre ha sacado la cara por nosotros son los mexicanos. Y mi respeto para toda la gente de México. Y esto, mi gente, no es como para crear controversia o para crear problemas, sino es para que nos unamos más entre todos y seamos más unidos con lo que está pasando ahora mismo. Y yo insisto, todos actuamos como hermanos con esa fortaleza. Yo siempre hablo de este planteamiento que es una película que, por cierto, tiene ciertos tintes fascistas y que produjo en su momento Berlusconi, una película que se llamaba Mediterráneo, si no me equivoco, creo, seguramente la viste en algún momento, en la que italianos y griegos utilizan esta frase, ¿no? Italianos y griegos, una facha, una raza, ¿no? Una cara, una raza. Bueno, pues lo mismo, nosotros como mexicanos compartimos un mapa genético con nuestros hermanos centroamericanos, absolutamente, ¿no? Somos exactamente el mismo pueblo, si me lo permite. Nicaragua significa el fin de la náhuatl. Hasta ahí llegaban la extensión del imperio mexica, hasta Nicaragua. Pues eso significa Nicaragua, el fin de la náhuatl, ¿no? Entonces, somos exactamente el mismo pueblo. Ahora bien, creo que no solamente es una lucha que estamos emplazando nosotros los mexicanos desde acá de Estados Unidos, quiero insistir en esto hasta el cansancio, Molay, es una lucha de la humanidad en contra del fascismo ante planteamientos como los que hace Elon Musk. Elon Musk hace unos días publicaba este tweet, quiero pedir tu opinión, un tweet en el que pide hacer a Europa grande otra vez, muy al estilo Make America Great Again, pero es Make Europe Great Again. Dice, gente de Europa o pueblo de Europa, únanse al movimiento MEGA, Make Europe Great Again, o hagan a Europa grandiosa otra vez, algo que es absolutamente pues, un tinte fascista, ¿no? Supremacista blanco de este tipejo, este neonazi, el Obergruppenführer Elon Musk, que bueno, pues lo hemos visto hacer el saludo nazi incluso, simpatizar con los nazis de hace mucho tiempo, estar muy, muy vinculado al partido de ultraderecha y partido neonazi alemán, además de ser un racista, un clasista, un antiinmigrante, eso es, pues vamos, ¿no? Ahí está esa claridad. Y este fin de semana, así como se suscitaron protestas de miles de personas en Los Ángeles, California, en Texas, aquí en Kansas City, en Chicago, Illinois, etcétera, etcétera, del otro lado del charco, del otro lado del mar, en Berlín, miles y miles de personas salieron a marchar en contra del fascismo. Mire usted. Gegen den Faschismus hier im Land. Haltet fest zusammen, haltet fest zusammen. Wir sind wieder ganz leise. Gegen den Faschismus. Gegen den Faschismus hier im Land. Auf die Barrikaden, auf die Barrikaden. Der leiste Widerstand. Gegen den Faschismus hier im Land. Auf die Barrikaden, auf die Barrikaden. Creo que está de más decir por qué es importante que ya en Berlín la gente en los miles saliera a manifestarse en contra del fascismo, evidentemente, ¿no? Ante pues la tragedia humana a la que nos enfrentamos hace décadas debido a otro genocida, bueno, en ese momento es un genocida fascista de nombre Adolf Hitler y su movimiento, el Partido Nacional Socialista Alemán. ¿Qué nos puedes decir sobre todo esto, querido Molay? Pues primero que
el problema del ascenso actual del fascismo, ¿no? Es que se le solapó. Los gobiernos capitalistas, las democracias liberales, los medios de comunicación, muchos intelectuales, solaparon lo que llamaban la ultraderecha, ¿no? Que poco a poco fue ganando terreno en el discurso, fue ganando terreno en el ambiente político, ¿no? Sobre todo con esta discursiva de la, 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 lucha contra lo políticamente correcto, ¿no? Esta derecha cínica que se presenta como los outsiders, que son críticos del sistema establecido y plantean acelerar el capitalismo, ¿no? Y acabar con los lastres del sistema tal cual existen, ¿no? Del sistema neoliberal o del sistema post-neoliberal, ¿no? Y se les concedió mucho, se les ha permitido mucho. O sea, hay cadenas de televisión completitas que apoyan a Donald Trump. Y no lo apoyan de ahorita, lo apoyan desde hace varios años, ¿no? Se le dieron canales de televisión, ¿no? Silvio Berlusconi, tú mismo lo trajiste a colación, es un fenómeno de los medios de comunicación, es un empresario de medios de comunicación al que ningún gobierno italiano jamás le puso ninguna sanción ni ningún límite, ¿no? El cuate estaba acusado de abuso sexual, estuvo acusado de trata de personas y nunca hubo una sanción, nunca hubo una multa, nunca, ¿no? O sea, entraba en juicios y se hacía el escándalo mediático y el tipo sobornaba a los jueces y salía libre, ¿no? Entonces, y eso se solapaba, y eso en el mundo incluso hasta se aplaudía. Yo recuerdo cuando yo era niño y en la televisión mexicana se veía a Silvio Berlusconi como hoy el magnate estrafalario que gobierna Italia, y qué interesante sería tener un gobernante tan atrevido, ¿no? Esa, no me gusta usar el término se blanqueaba, pero digamos que se le lavaba la cara a esa expresión ultraderechista que tenía como fondo de su discurso combatir los derechos humanos, combatir las libertades democráticas y sobre todo combatir cualquier alternativa al neoliberalismo y al capitalismo salvaje, ¿no? Combatir al socialismo, ¿no? O sea, siempre el fascismo, el núcleo fundamental del fascismo es combatir las alternativas de los pueblos para proponer una salida civilizatoria a las crisis cíclicas del capitalismo. ¿Y cuál es esa alternativa de los pueblos? El socialismo, ¿no? Diferentes formas de socialismo. Cuando digo socialismo no me refiero a la experiencia soviética, nada más. O sea, lo que hemos visto como socialismos realmente existentes en la historia de la humanidad han sido diferentes experiencias políticas, económicas, que hay que estudiarlas, pero eso no es el socialismo, ¿no? Digamos, el socialismo en términos conceptuales es la alternativa de los pueblos frente al capitalismo voraz. Y esa alternativa de los pueblos implica derechos humanos, implica democracia, implica una economía subordinada a la satisfacción de las necesidades de las personas y no a la satisfacción del mercado, ¿no? Así a grandes rasgos, ¿no? Contra eso es contra lo que aparece el fascismo, ¿no? Contra los derechos de las mayorías, contra los derechos de los trabajadores, contra los derechos de las personas racializadas, obviamente contra los derechos de las mujeres, obviamente. El fascismo es profundamente patriarcal y reaccionario, machista, contra los derechos de todas las disidencias sexoafectivas, porque el fascismo es machista, retrógrado y conservador, ¿no? Y cualquier expresión de sexualidad, de libertad espiritual y física de los seres humanos, el fascismo la ve como un peligro, ¿no? Porque de ahí surgen las alternativas, de la libertad, de la libertad amorosa, de la libertad expresiva, de la libertad de la confraternización humana, es de donde surgen las alternativas a la explotación, a la marginación y a la pobreza, y entonces el fascismo es la encarnación de la explotación, la marginación y la pobreza, entonces combate toda expresión de libertad humana, ¿no? Entonces, todo eso se solapó, ¿no? Por eso creció Vox en España,
Por eso ha crecido Marine Le Pen en Francia, por eso ha crecido Alternativa para Alemania en Alemania, ¿no? Por eso ha crecido la ultraderecha en América Latina, como en el caso de Milei, como en el caso de Bukele, como en el caso de Noboa, ¿no? Aunque se cuecen aparte, ha habido un solapamiento, ha habido una complicidad, ha habido un blanqueamiento y ha habido una inacción de los gobiernos y de los medios de comunicación frente a los discursos de odio, frente a las narrativas proimperialistas, racistas, clasistas, son claramente clasistas, ¿no? Ha habido esta forma de blanquearlas y se ha permitido su ascenso, ¿no? Y ¿qué era la ultraderecha o el populismo de derecha que se le ha llamado de manera muy eufemística? Pues ha sido el fascismo, ¿no? Se ha permitido, bajo las condiciones económicas del régimen neoliberal global, se ha permitido que sujetos como Elon Musk se enriquezcan de manera indiscriminada hasta tener la mayor fortuna de la historia de la humanidad, ¿no? Pero además, o sea, la lógica de la acumulación capitalista está permitiendo que haya una pequeña fracción de seres humanos, ¿no? Que son estos los súper ricos, los 1.000 millonarios, que la Oxfam en un informe que presentó para la reunión de Davos, donde se reúnen los más ricos del mundo, a ver, según ellos se reúnen a ver cómo van a darle solución a los grandes problemas del capitalismo, cuando ellos son los beneficiarios del capitalismo, de este capitalismo salvaje, ¿no? Y el fascismo es el defensor de este sistema capitalista salvaje. Por eso hay teóricos como Yanis Varoufakis que ya le llaman a esto el tecnofeudalismo, ¿no? O le podemos llamar tecnoimperialismo, tecnofascismo, porque está vinculado con el desarrollo de las grandes tecnologías de la comunicación global, ¿no? Oxfam presentaba en los datos que no son menores y no están desvinculados del ascenso del fascismo, al contrario, están articulados con el ascenso del fascismo, no son cosas distintas, ¿no? En 2024 surgieron 204,000 millonarios, 204,000 millonarios, lo expresé mal, ¿no? En el año pasado, durante el año pasado, 204,000 millonarios, ¿no? Es decir, tienen eh, grandes fortunas que nunca antes habían existido, ¿no? Miles de millones de dólares en sus fortunas, billonarios van a ser en los siguientes años, ¿no? Casi 4 nuevos súper ricos por semana se incorporaron a las clases al 1% de la población global, ¿no? 4 nuevos por semana, a partir de las tecnologías y a partir de las farmacéuticas, ¿no? Ahí está la cuestión. ¿Por qué Estados Unidos no combate el fentanilo poniéndole restricciones a las farmacéuticas que lo venden legalmente? Pues porque 4 nuevos 1.000 millonarios de ese sector se han incorporado al universo del 1% del mundo que toma las decisiones y que ponen a gobiernos fascistas ahí, ¿no? El 1% más rico extrae 30 millones de dólares del sur global por hora. El 1% más rico del mundo extrae por hora, ahorita lo están haciendo, 30 millones de dólares del sur global. ¿Quién es el sur global? América Latina, los pueblos de Asia, no chinos, ¿no? Los pueblos africanos, ¿no? En su totalidad, los pueblos de Medio Oriente, ¿no? El sur global. La riqueza conjunta de los 10 hombres más ricos del mundo aumentan 100 millones de dólares al día, ¿no? El 60% de su riqueza es heredada. El caso de Elon Musk es el más evidente, ¿no? Es esto que se presenta como si fuera ¿cómo se llama esto? Un emprendedor, cuando en realidad heredó las minas de esmeraldas de su papi, minas de esmeraldas donde se explotaba la fuerza de trabajo de infantes, ¿no? Infantes negros, porque de eso se trata, de que los niños racializados sean los que produzcan la riqueza del 1% que está imponiendo al fascismo nuevamente como salida a la crisis de su sistema, ¿no? Eh, Dentro de una década, los siguientes 10 años, al menos 5 billonarios habrá en el mundo, ¿no? O sea, tendremos 5 Elon Musk en el mundo en los siguientes 10 años. Y esos 5
van a ser los dueños del mundo, ¿no? Ya son los dueños del mundo, un 1%, pero esos 5 van a ser los primeros billonarios de la historia de la humanidad, ¿no? Y eso quiere decir, ellos son más ricos, y eso qué quiere decir, los pueblos son más pobres. Y para controlar esa desigualdad, para imponer esa desigualdad, necesitan regímenes autoritarios, regímenes que convenzan a la mayoría de la población de que las cosas así son normales, de que está bien el machismo, de que está bien el patriarcado, de que los blancos tienen derecho de dominar sobre los negros, de que los hombres tienen derecho de dominar sobre las mujeres, ¿no? De que los ancianos ya no sirven y tienen que dejar de estorbar, ¿no? De que las poblaciones racializadas y explotadas son minas de las cuales se pueden extraer los recursos naturales y la fuerza de trabajo sin problema alguno. El normalizar esa situación y el convencernos de esta situación es lo que garantiza la reproducción de esta forma de enriquecerse de una pequeña fracción de la humanidad e imponer esas tasas de desigualdad tan, tan irracionales, ¿no? Esa es la base económica sobre la que aparecen los monstruos del fascismo, ¿no? Los monstruos del fascismo no son unos loquillos que aparecieron por allí, que tienen un discurso de odio y los frenamos con democracia. Sí, los frenamos con democracia, pero no son unos loquillos aislados, están articulados con el gran capital y son la salida del gran capital para la crisis estructural del capitalismo, ¿no? Y es la respuesta fascista, es la respuesta natural a esa crisis que tiene otra alternativa, que es la alternativa democrática, y hoy por hoy necesariamente la alternativa socialista. Hay un video de Rodríguez Zapatero que a mí me sorprendió, ¿no? Donde dice, este es el momento en el que más se necesita ser socialista y en el que tenemos que estar orgullosos de ser socialistas, ¿no? Claro, Rodríguez Zapatero lo dice muy en su nivel de este socialismo endulcorado, ¿no? De los españoles, ¿no? Del PSOE en particular, pero lo dice confrontando el programa trompista, ¿no? Y caracterizando el programa trompista como un programa reaccionario, un programa profundamente conservador y saqueador imperialista, ¿no? Que plantea subordinar los derechos de los pueblos, los derechos de la humanidad, a las lógicas de reproducción y acumulación de la riqueza de los grandes ricos, ¿no? Entonces, claro, estoy totalmente de acuerdo con Zapatero, ¿no? Hay que ofrecer un programa distinto, es el programa connatural de las mayorías populares, al programa de la salida reaccionaria, de la salida fascista, que puede ser neoliberal o puede ser antiglobalista, pero es una salida que siempre es en beneficio de los ricos y en detrimento de las mayorías sociales. Concretamente en Alemania, ¿qué pasó? Es muy bueno, es muy positivo que el pueblo alemán salga a la calle a defender lo poco que le queda de democracia, ¿no? Que en comparación con lo que vivimos en América Latina, pues Alemania vive en condiciones muy satisfactorias. Pero han perdido muchos derechos, han perdido muchas conquistas de los trabajadores alemanes, se han echado atrás, ¿no? Sobre el descontento de la población alemana, sobre todo de la clase trabajadora alemana, es sobre donde ha crecido el programa de los fascistas, porque han culpado de todas las pérdidas de derechos, del empobrecimiento de su vida, del encarecimiento de los productos que consumen, ¿no? Es decir, del perder calidad de vida de la población trabajadora alemana. Alternativa para Alemania ha señalado como culpables a los trabajadores migrantes, ¿no? Particularmente a los trabajadores africanos y a los trabajadores de Medio Oriente, sobre todo sirios, ¿no? Que han tenido que salir tanto de África como de Siria por culpa de los experimentos militares y de extracción económica de Occidente, ¿no? Entonces salen las migraciones, llegan a Europa, llegan particularmente a Alemania y a países del norte europeo, y la agenda, la agenda de racialización y de combate a la clase trabajadora de la ultraderecha los culpa. Y el culparlos como el problema, muy al estilo del nazismo del siglo XX, ¿no? De culpar de todo a los judíos, culpar de todo a los gitanos, culpar de todo a los comunistas, culpar de todo a los homosexuales,
¿no? Pues en este caso también lo están haciendo, ¿no? Y Es un ha discurso impactado. de la política, ¿no, Mola? Y muy, muy, muy básico. Claro. El echar la culpa a los demás se utiliza desde la Grecia antigua, pues esta xenofobia también que utilizaron en el discurso, y está creciendo, la verdad, ese movimiento neofascista en Alemania y en toda Europa. A mí me da más bien gusto que podamos ver esas imágenes de miles de personas, así como en Los Ángeles, con imágenes capturadas por nuestro queridísimo amigo Porfirio Vázquez, así como en Los Ángeles, miles de personas también salen a marchar en Berlín, en otra de las capitales del mundo, en contra del fascismo, querido compañero Moray Maza. El problema que tienen los alemanes es que esta movilización de masas no tiene una correspondencia político-electoral. Ese es el problema, ¿no? Es como cuando en México marchábamos contra el PRI, marchábamos con el PRD, marchábamos con el EZLN, marchábamos con los compañeros de San Salvador Atenco, llenábamos el Zócalo 1, 2, 3 veces, y cuando llegaban las elecciones no éramos lo suficientemente contundentes como para darle la vuelta al sistema, ¿no? Hasta que lo logramos con Andrés Manuel López Obrador. Y ahorita en Alemania tiene una situación así, ¿no? O sea, Die Linke, ¿no? La izquierda, está en el 4% de preferencias, ¿no? Sí, sí. La UCD, ¿no? Los socialcristianos, demócrata cristianos, son los que tienen una posibilidad de vencer, ¿no? Y el que está creciendo, pisándole los talones a los demócratas cristianos, pues son Alternativa para Alemania, apoyados ya por el gran capital de manera abierta, ¿no? Que está Elon Musk ahí atrás de eso, ¿no? Ahora, si esta movilización se vuelca a apoyar una alternativa electoral de izquierda y se logra elevar la izquierda, digamos, ¿no? O sea, si logran concentrar el voto en la izquierda y no en los menos peores, que son los demócratas cristianos, entonces sí veríamos un cambio en la situación. Porque es muy probable que en las elecciones, de hecho ya van a ser prontamente las elecciones en Alemania, es muy probable que tengamos una alianza natural, que es la que gobierna actualmente, de los verdes, y los demócratas cristianos y los socialdemócratas, ¿no? Son el gobierno actual. Bueno, ese gobierno actual es el que ha blanqueado a la derecha, es el que ha permitido el ascenso del fascismo y es el que puede ganarle, por lo menos en las encuestas, ¿no? Ahora, si hay un atrevimiento, un programa atractivo de la izquierda que logre capitalizar toda esta movilización social y ganar la elección, eso ya nos permitiría pasar a otro escenario, ¿no? Porque justo los demócratas cristianos y su coalición de gobierno, son los que persiguen a los niños de 14 años en la calle por traer la bandera de Palestina, ¿no? Son los que han ilegalizado que se diga desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. Te llevan a la cárcel si lo dices en la calle. ¿Eso cómo se llama? También eso es fascismo, ¿no? El periódico oficial de los verdes sacaron una propaganda criminalizando a esta chavita, ¿cómo se llama? Esta Greta Thunberg, ¿no? Porque se incorporó a las movilizaciones en apoyo de Palestina, pero además en su discurso ecologista ya tiene una expresión anticapitalista. Ella entendió que el desarrollo del capitalismo y la actual forma de acumulación y aceleramiento de la producción de las mercancías es lo que genera la destrucción del planeta. Ella ya lo entendió y ahora está en una posición mucho más crítica y anticapitalista. Y los verdes, ¿no? Ese partidito que está ahora en contra de Alternativa para Alemania, ¿no? Sacaron una portada de su órgano central diciendo que era ciudadana non grata. Jugaron con el nombre de Greta Thunberg y pusieron non Greta, ¿no? Porque estaba apoyando a los terroristas palestinos. Entonces, eso es lo que se pone como opción frente a Alternativa para Alemania. Entonces, flaca opción, ¿no? Insisto en esto, lo que ojalá podamos ver, lo dudo mucho, pero esa es la esperanza, que podamos ver que la movilización que ha dignificado al pueblo alemán, que estaba muy dormido, ¿no? Esta redignificación del pueblo alemán, que lo podamos ver canalizado, ¿no? Por la izquierda
por un programa de izquierda que pueda ser atractivo. Si la izquierda está convertida en ese reducto del 4%, es porque no han tenido la audacia suficiente para convencer al pueblo de que son alternativa, ¿no? Pero en esta coyuntura sí necesitamos que tengan audacia y que el pueblo también tenga audacia de ir todos juntos por una opción que no sea el fascismo ni el otro fascismo, ¿no? El fascismo tradicional, ¿no? Y creo que, y así en todo el mundo, ¿no? En todo el mundo hay que salir en una posición de defensa de los derechos, de crear alternativas democráticas y populares, ¿no? Que tengan una agenda profundamente humanista, ¿no? Antirracista y anticlasista en sentido radical, porque además cuando uno es anticlasista, tiene que ser antisistema, ¿no? Tiene que ser crítico del sistema capitalista, porque el problema del clasismo es que existen las clases sociales, ¿no? No solo se trata de que no veas a los demás por detrás de tu hombro, por debajo de tu hombro, se trata de que no exista la explotación. Entonces hay que estar pensando ya en la democracia en sentido fuerte, ¿no? En sentido radical. El antifascismo tiene que tener una alternativa. La movilización de nuestro pueblo en Estados Unidos necesariamente tiene que ir generando una revolución de las conciencias y ir articulando una alternativa estratégica y programática al sistema político gringo, ¿no? Porque la cosa no se va a quedar en que tú le lleves la carta de los trabajadores al presidente Trump. Eso no va a funcionar. Lo que se necesita es que tú le tuerzas los brazos al sistema y frenes la fascistización del régimen proponiendo alternativas democráticas, ¿no? Y eso necesariamente implica que el movimiento tiene que llegar a escenarios desconocidos de su lucha, ¿no? Pacíficos, democráticos, civiles, pero nuevos escenarios de movilización y de confrontación, incluso de ruptura con un régimen caduco que está en descomposición, y esa descomposición es lo que estamos viendo, la fascistización, ¿no? Pues eso es lo de MAGA, ¿no? Esto del cuate, ¿cómo se llama? Elon Musk, ¿no? Diciendo que van a ser fascista Europa, eso es lo que está diciendo, ¿no? Vamos a ser fascista toda Europa. Es un delirio, ¿no? El problema es que tiene el dinero para intentarlo, ¿no? Ese es el problema real, pero es un delirio, porque sí creo que van a encontrar resistencia, fuerte resistencia de la lucha popular, del movimiento feminista, de los trabajadores, de la lucha por los derechos humanos, de la lucha en contra de la guerra, en contra del genocidio, ¿no? Sí, va a haber resistencia, Así es, no la tienen fácil, ¿no? así es. Y luego eso de MAGA, fíjate, MAGA, ¿no? Este acrónimo de MAGA, nosotros le podemos poner Marx, Engels, Gramsci, antifascista, MAGA, ¿no? O si quieres, AMLover, ¿no? perdón, Marx, Engels, Gramsci, AMLover o antifascista. Nuestro mega, ¿no? Y así será, querido Molay. Y yo, pues, qué interesante lo que nos estás planteando aquí en Sin Censura. Yo quiero agradecerte a nombre del equipo de Sin Censura y, por supuesto, de nuestra gran audiencia, esta intervención tan importante, esta explicación que nos das tan fuerte. Y te pido, por favor, que nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Pues estoy yo en Facebook, a veces en Twitter, casi no me meto, debería meterme más, pero en Twitter, ahora que ya todos están yendo de Twitter, ahí voy yo a meterme, ¿no? Pero sí tengo mi cuenta de Twitter y luego si me escriben ahí, a veces trato de responder lo más pronto posible. En Facebook, como lo tengo en el celular, respondo con más frecuencia. En Trends, ahí publico cosas en apoyo a Palestina. Y en las nuevas redes sociales están en RedNote. Voy a aprender chino porque quiero meterme a RedNote ahí a ver cómo se mueve el mundo de las redes sociales chinas. Y en TikTok también tengo algunas cuentas y donde comparto cosas, ¿no? En realidad yo no soy creador de contenido, yo nada más estudio el fenómeno pero sí se pueden comunicar conmigo y yo les contesto y platicamos sin mayor problema. Y yo trabajo, afortunadamente, soy un privilegiado de la revolución democrática en nuestro país y trabajo en la 4TV, donde hacemos entrevistas y opinión política y estamos impulsando un programa que se llama Demos y Kratos con el maestro Felipe Gómez, un cineasta muy, muy inteligente, muy creativo,
y hacemos un programa que se llama Demosícratos, donde conversamos de la coyuntura política y con muñequitos y con efectos ahí muy interesantes, muy agradables, muy divertidos. A mi hijo le gusta mucho, se divierte con eso. Entonces ahí búsquenlo para que lo chequen y nos compartan y hagamos esta gran conversación más rica y más sabrosa. Y pues ya con eso me despido. Agradezco muchísimo al equipo de Sin Censura que me han brindado este espacio para poder, ¿cómo se dice esto? Desahogar mis penas y mis preocupaciones, y es terapéutico y es saludable que uno lo haga y lo comparta con el pueblo culto conocedor, la raza de Sin Censura, a Ceci, a los camaradas que están en los controles, a todos los compañeros que están dándole orden a la conversación, a ti, Toño, y a Vicente, un gran abrazo y muchísimas gracias. No, el agradecimiento es nuestro, Molay. Muchísimas gracias al historiador Molay Mazuntiveros aquí en Sin Censura. A la orden. Enriquecedor su aportación aquí en Sin Censura. Y oiga,